hable sobre qué pasa con las mujeres migrantes o las mujeres en el flujo migratorio. Efectivamente, ahorita estoy colaborando con el Instituto para las Mujeres en la Migración. Es una organización nueva, se fundó en abril de 2010. Es una organización civil de lucro, trabaja el tema de las mujeres y la migración en un enfoque general, no únicamente a las mujeres que migran de otros países hacia México, sino con un enfoque de las comunidades de origen, las mujeres que migran de otros países y las mujeres que van a los Estados Unidos, mexicanas o de otras nacionalidades. Y bueno, ¿qué hace IMUMI? A nosotros nos interesa. A nosotros nos interesa construir puentes para que las mujeres involucradas en el proceso de la migración de cualquier nacionalidad cuenten con información y derechos para promover y garantizar los mismos derechos que ellas tienen. Ok, para tener como contexto general de las mujeres en la migración, trajimos algunas estadísticas. Y aquí podemos observar que las mujeres han migrado desde hace 40 años aproximadamente y viene siendo un flujo muy similar al de los hombres, sin embargo no se había visto muy reflejado. Aquí podemos ver que entre el 47% estaba en 1960 y para el año 2010 de los 213 millones de personas que migran, el 49% son mujeres. Entonces aquí vemos que las mujeres desde hace muchos años han migrado. Y bueno, también traemos como un contexto general de la migración en diferentes países, cómo ha estado migrando, y no se compara la migración que hay en Estados Unidos con la de México. Podemos ver ahí las escalas de la migración. Entonces, México dispone con sus lineamientos, sus reglas, sus leyes, como muchos obstáculos para que la migración irregular pueda llegar a ser regular, pero podemos ver con esta gráfica que en realidad no se compara en lo absoluto la migración que tiene Estados Unidos con la migración que tiene México. Y bueno, ¿por qué nos interesa el estudio con las mujeres a la migración? Porque las mujeres tienen una situación de vulnerabilidad para el tema migratorio. Y bueno, podemos ver que las condiciones de las mujeres existe discriminación y violencia de género. Y en este contexto podemos ver que las mujeres son discriminadas por varios factores. ¿Cuáles son estos factores? Los niveles de escolaridad, los que tienen menores oportunidades laborales, los salarios son también bajos, el feminicidio también es uno de los principales factores y que son generalmente víctimas de violencia familiar. Con esto no quiero decir que no haya hombres. En algún momento el cónsul de Guatemala me dijo, licenciada, también hay hombres que sufren violencia familiar, pero a veces no lo declaran por su misma situación y condición. Entonces, sin embargo, las mujeres tienen el mayor grado o índice de violencia familiar. Y bueno, la vulnerabilidad por las condiciones de ser extranjera, o sea, unas situaciones que son mujeres y todas las mujeres pueden llegar a tener ese tipo de situaciones de vulnerabilidad, pero el ser extranjera le da como un plus. ¿Por qué? Porque tiene otras situaciones de vulnerabilidad, como son por el aislamiento, la falta de contacto con la familia y comunidad. Muchas mujeres que migran dejan a sus familias y a veces les cuesta mucho trabajo tener comunicaciones con ellos. La falta de acceso a trabajos dignos, y esto lo hablo principalmente por las mujeres migrantes irregulares, que también llegan a tener trabajos poco remunerados, tienen menor acceso a servicios legales, e incluso propias presiones de la migración que pueden afectar por tener violencia familiar. Y bueno, en IMUMI vemos como estas 4 categorías de las mujeres en la migración, no mujeres migrantes, sino mujeres dentro del contexto de la migración, que son mujeres migrantes en tránsito, inmigrantes que podemos decir son las refugiadas, las residentes en México, que son víctimas por lo general de violencia familiar, las trabajadoras agrícolas temporales,
las trabajadoras domésticas, trabajadoras en la industria del entretenimiento y el sexo, y víctimas de trata laboral y sexual. Estas serían como las que son residentes en México, extranjeras, y las migrantes mexicanas en los Estados Unidos y las que regresan desde Estados Unidos. Por toda la situación de problema laboral en Estados Unidos, muchas mujeres han retornado con familias, y hay familias que hasta regionales. En algún momento me tocó una mujer hondureña con esposo mexicano e hijo estadounidense. Y en realidad es un conflicto en leyes, en cuestión de patria potestad, regularización, son muchos factores. Ya no nada más es una familia o la guatemalteca que llega aquí, no, ya ven este tipo de problemas que son más complejos. Y bueno, y las mujeres de comunidades de origen, estas son las otras mujeres que viven la migración. Estas mujeres son las que se quedan en sus comunidades y los esposos, los hijos se van, y entonces también viven la migración desde otro enfoque que vamos a ver más adelante. Y bueno, los principales riesgos de las mujeres migrantes en tránsito, ¿cuáles son? Son la trata y explotación laboral, la violencia física o sexual, la separación de los hijos u otras familias, la extorsión, el robo, la inanición, enfermedades. Estos son los principales que nos han reportado en algunas encuestas, que son a los riesgos que se enfrentan las mujeres cuando están migrando. Y bueno, aquí tenemos algunas estadísticas también sobre las mujeres que migran en tránsito. Esta es una fuente por parte del Instituto Nacional de Migración, que aquí nos está mencionando que a partir de 2008 a 2010 es cuando ha aumentado el flujo de las mujeres en la migración. Esto nos traería como una reflexión en cuanto si desde hace 40 años las mujeres migran, cómo es que apenas se está evolucionando esta situación de que tienen estadísticas. Aquí nos da a pensar que las mujeres migran por otros factores, no precisamente por el tren o por los flujos que normalmente los hombres transitan. Hay otras alternativas, como en algunos casos me comentaron, algunas mujeres se involucran con traileros para que las lleven con un tipo de seguridad, entonces buscan otras vías de migración. Y por eso en años anteriores no se veía registrado un aumento estadístico de las mujeres que migraban. Esto es por parte de migración en el área de control y verificación, los datos que tienen aproximados de las mujeres que migran. Y bueno, las mujeres inmigrantes en México, ¿a qué se enfrentan cuando ya residen aquí? Pues hemos visto mucho el acceso a la justicia, y más si son indocumentadas. A veces el ir a denunciar a un esposo que las maltrata o que son víctimas de violencia familiar se ven cohibidas, porque entonces a veces los funcionarios que imparten justicia son hombres, y a veces les dicen, a ver, pues ¿cómo es posible que tu esposo todavía que te trae a México, que te da para un documento, lo quieras denunciar? Entonces ahí también hay un trabajo muy fuerte que hay que realizar en la sensibilización de muchísimas autoridades que imparten justicia. El segundo es el acceso a la regularización de la legal estancia. Migración por costumbre, no me dejarán mentir algunos que están aquí, lo que hacen es, tienes esposo, tienes compañero, pues sé dependiente de ellos. Y entonces ahí hay un vínculo donde hay una dependencia. Si mi esposo o mi compañero no me firma la carta o no me da los documentos, pues entonces ya me quedé irregular. O sabes que te amenazo para que tus documentos no te los den y te puedo quitar a los niños, así que te deporten. Eso es pan de todos los días cuando tenemos a personas migrantes irregulares. Las mujeres, por no tener documentación, o bien porque a veces los consulados, es curioso, les piden, bueno, tú eres hondureña, tráeme tu acta. No tengo acta. Pues entonces no te puedo dar un documento de identidad. Entonces, como que, y no nada más las mujeres, también los hombres, ¿verdad? Pero es un problema a las que se enfrentan. Y el obstáculo al momento de acceder a los servicios especiales para mujeres en situación de violencia familiar. Lo que les comentaba en las denuncias, el acudir a centros de intervención para violencia, a veces las mujeres tienen que estar acudiendo en reiteradas ocasiones, y si están al cuidado de los hijos o
mujeres en comunidades transnacionales en México. Son las que les comentaba, las mujeres que se quedan y los hombres que se van. Ahí también hay un problema. ¿Por qué? Porque a veces las mujeres que se quedan como administradoras al cuidado de los niños. Y si el esposo era generador de violencia, a pesar que está en Estados Unidos, sigue ejerciendo violencia. Es curioso, pero así un diagnóstico que Mumi realizó, nos dimos cuenta que muchas mujeres que ya tenían con sus esposos 5 años fuera del país, serían presionadas por la misma familia y por las llamadas del esposo en Estados Unidos. Deben de trabajar y generar ingresos y el esposo desaparece. Otra de las estigmas que viven estas mujeres en comunidades de origen es que empiezan a mencionar que son las personas dejadas o las que las abandonaron o que ya su esposo no las atiende, y la misma familia del esposo crea cierta presión y agresión a las mismas mujeres que se quedaron. Entonces estas mujeres de alguna manera viven la migración, no porque migraron, sino porque también sus esposos migraron y ellas se ven afectadas. Y bueno, también en el ámbito de la salud sexual, también hemos visto que son reprimidas, no pueden ejercer libremente su sexualidad. A veces, aunque el esposo ya se haya ido y no sepa nada de él, si las mujeres están en las comunidades o viven con la familia del esposo, les dicen, no, ¿cómo? Tú debes de respetar, a lo mejor me pasó esto. Entonces hay una cierta discriminación también hasta estas mujeres. Se hizo este diagnóstico principalmente en el estado de Tlaxcala, Guanajuato, Estado de México y la Ciudad de México. Y muchas de estas mujeres nos mencionaron estas problemáticas que viven. Y bueno, ¿cuáles son los retos legales en este aspecto con estas mujeres que viven la migración? Ya me dejó, ya quiero yo hacer los papeles de mis hijos, no lo pueden hacer. Y creo que esto no nada más lo viven las mujeres mexicanas que van a Estados Unidos, también las mismas mujeres, a mí me han comentado guatemaltecas, hondureñas, salvadoreñas, que si quieren divorciar, si quieren separar, ¿qué pueden hacer? Y este es un conflicto aún mucho más grande por la diferencia de leyes que existen en la región. Igual quieren tener la pensión alimenticia, la guardia y custodia, acreditar también patrimonio. A veces los esposos mandan y los suegros son los que escrituran, y pues dicen, no, tú no tienes nada, yo a mi nombre están todas las propiedades, y bueno, si tú quieres, pues te tienes que quedar aquí. Son muchas mujeres también están como trabajando en cómo recuperar un patrimonio que les es enviado desde Estados Unidos a través de sus esposos. La búsqueda de familiares también, muchas de las mujeres que viven la migración en este otro sentido es cuando pierden a un familiar, cuando a lo mejor es secuestrado, y las mujeres, CAPAMI, que es un comité de búsqueda de personas desaparecidas, también está encabezada por mujeres que están buscando a sus familiares, por mujeres que no han encontrado si es que falleció y dónde están. Entonces, es más, el pasado 10 de mayo hubo una marcha en la Ciudad de México, a la vez se hizo en Honduras, en Nicaragua, precisamente de familiares de mujeres que buscaban a sus familiares que habían desaparecido. Bueno, también está la acreditación de la identidad, la doble nacionalidad. Muchos de los que se fueron a Estados Unidos regresan con sus hijos que son de Estados Unidos, y entonces aquí en México pues, no pueden irlos a la escuela, les piden un acta. Entonces estas mujeres que están retornando cada vez más, ¿qué va a pasar con tantos procesos tan largos para adquirir la doble nacionalidad? Acciones legales por extorsión de abogados en Estados Unidos también existen algunos casos. Información sobre recuperación de deudas de banco. Esto lo encontramos de manera general en este estudio, y bueno, que también este estudio lo pueden revisar si buscan en la página de Mumi. Ahí está el documento y lo podrían revisar un poco. ¿Cuáles son los derechos implícitos que están implicados para la unidad familiar? Pues estos son el acceso a la justicia, el interés superior del niño,
derecho a conocer y entender el caso del proceso legal, derecho al trabajo, derecho para viajar libremente, derecho a un hogar y derecho a la educación y al cuidado de la salud. ¿Por qué nosotros una de las líneas, como les mencionaba al principio, es la unidad familiar? Es más, ahorita la misma ley de migración, en su artículo 10 menciona que se deberá apoyar a la unidad familiar. Entonces, pues vemos que a veces no es tan, cuando uno lo aplica o cuando uno lo explica, no es tan pragmático materializado. Bueno, aquí igual les vamos a dejar esta presentación. Estos son instrumentos internacionales que apoyan a las mujeres, como la Convención de Belén do Pará, la Convención de los Trabajadores Migratorios, la Convención de los Derechos del Niño. Para algunas personas que trabajamos en derechos humanos, estos instrumentos los debemos de utilizar, porque si nosotros no los exigimos, la autoridad cierra esto, se da la vuelta y no los aplica, y ya lo vimos con el panel anterior. Entonces, es importante. Protección a las mujeres migrantes, pues en la Constitución, en el artículo 4, para todas las mujeres, independientemente de su nacionalidad, habla que la igualdad entre el hombre y la mujer. Y bueno, este artículo nos llama mucho la atención. Es un artículo que habla sobre que el Instituto de la Ley de Migración, de la nueva Ley de Migración, donde dice que el Instituto deberá atender denuncias formuladas contra extranjeros por la presunta comisión de delitos. A mí me preocupa si una mujer es víctima de violencia familiar y su esposa la quiere denunciar porque le quiere quitar a los niños, entonces migración va a recibir esa denuncia y qué va a pasar con esta mujer. Entonces, es una cuestión muy delicada de migración. Ahorita ya contemplan la nueva ley de migración. Nos tocó un caso de una mujer que ya no soportaba más los golpes y dijo: yo me voy. Y el esposo la denunció por robo. Y fue a migración, como en 2 ocasiones la llamaron. Entonces, ¿qué garantía tiene esa mujer de separarse? Es algo complicado. Entonces, sí nos preocupa el grupo de trabajo. Lo que ha hecho es meter este artículo para que se reforme o se derogue, porque sí es un atentado contra los derechos de los migrantes. Y bueno, algunas reflexiones sobre la ley de migración que quiero compartir con ustedes. La ley de migración resuelve algunos conflictos que viven las mujeres migrantes, como es el registro de sus hijos, que ya lo vieron hace un momento con mi compañera Karina, la cuestión de la unidad familiar, el acceso a la educación, el acceso a los servicios de salud de emergencia, el mayor acceso a la justicia, entre comillas, si nos referimos al artículo anterior. Y la ley de migración también incluye la regularización. Antes la Ley General de Población no visualizaba lo que era la regularización, es más, no se veía en el texto de la Ley General de Población. Ahora en la ley de migración sí, eso es un avance importante. Y sin embargo, las disposiciones relacionadas al control migratorio son muy parecidas a la Ley General de Población, muy parecidas. Entonces, eso no es un avance, creo que estamos casi igual, y veremos qué sucede después de que salga el reglamento y las disposiciones administrativas que el reglamento menciona y que nadie conoce esas disposiciones administrativas. Vamos a ver. Y bueno, por último, les quiero comentar que el MUNI va a presentar este libro el 3 de octubre. Sin embargo, por la invitación que nos hicieron en el Matías, lo queremos presentar aquí y entregárselo. Son testimonios de mujeres migrantes, de mujeres en la migración, que hablan sobre su pasaje de vida en esto de la migración. Entonces, este libro se los vamos a dejar a Matías, bueno, con ellos lo pueden seguramente adquirir uno. Y todas las publicaciones las pueden encontrar en la página de internet